Hola, sean todos bienvenidos a un programa más de ¿Sabías qué? El día de hoy hablaremos de Gabino Barreda y Justo Sierra. Comencemos con recordar que el positivismo fue introducido en México por el filósofo Gabino Barreda. Este fue discípulo de Augusto Comte en Francia y el 16 de septiembre de 1867, en Guanajuato, dio un discurso muy famoso llamado Oración Cívica. En este discurso, él hablaba de la visión positivista de la historia de México. Otro dato interesante es que en ese año culminó el imperio de Maximiliano porque fue fusilado en Querétaro, y por este suceso se manifestó el triunfo del movimiento de reforma de las ideas liberales. ¿Sabías que las ideas de Barreda eran que la metafísica de la libertad triunfó sobre el espíritu teológico y todo esto lo respaldaba el grupo político conservador? Gabino Barreda fue alguien que en esa época no se quedó callado como la mayoría, y en su discurso de 1867 anunció un nuevo plan positivista para el gobierno de México, en el que su lema era libertad, orden y progreso. Y es que sus ideas eran muy especiales. Él decía que una clase en ascenso ha derrocado una invasión extranjera, pero no logran la unificación, ni crean condiciones de seguridad para el desenvolvimiento de la industria. Y bueno, creo que en eso tiene razón. Pero bueno, los dejo con mi compañera Leida, que les seguirá contando sobre Gabino Barreda y la Ley de Educación de 1867. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Isa. A continuación abordaremos el personaje Gabino Barreda. ¿Sabías que el nombre completo de Gabino Barreda era Gabino Eleuterio Juan Nepomuceno Barreda Flores? Este era el nombre completo del filósofo, que para algunos autores ha sido el único filósofo abordado en el tema de la educación de México. Él nace en 1818 en la ciudad de Puebla. Como dato curioso, cuando él estudia un curso de jurisprudencia, tanto amigos, familiares y personas alrededor de él pensaban que él iba a culminar con derecho, pero no fue así. Él sentía que su vocación era ciencias naturales y estudió ciencias naturales. Después de que terminó sus estudios, él se enlista al Ejército Nacional. Esta etapa no fue tan favorable para él porque llega a ser prisionero. Entonces, no es fusilado debido a que en ese entonces él tenía ya la carrera como tal y era considerado médico y una persona estudiada. Entonces lo dejan en libertad y luego que lo dejan en libertad, él se va para París, Francia, en 1847. Él radica ahí de 1847 a 1851. Aquí es una etapa fundamental para la vida de Barreda, ya que cuando estaba en París, Francia, empieza a ir a unas conferencias y a unos cursos de un filósofo que en ese momento era popular. Este filósofo era Augusto Comte. Como ya hemos abordado, Augusto Comte tenía la corriente positivista, de la cual Barreda se interesa bastante eh, para cambiar o para de una u otra forma llevarlo a México. Regresa Barreda a México con las corrientes filosóficas de Comte y la transforma y la perfecciona para que se pueda implementar aquí en el país. Luego de que él las perfecciona, ocurre algo, un parteaguas en su carrera, que es una oración cívica en la que él presenta el trabajo, sus ideas y pensamientos, y es interesante para las personas del gobierno en ese entonces. Es así cuando Benito Juárez en 1867 lo invita a formar parte de su gobierno, a trabajar en la Secretaría de Educación Pública. Esto ayuda a Barreda a implementar esos pensamientos. Él hablaba de una emancipación mental. ¿Qué es la emancipación mental para Barreda? Él decía que no podíamos heredar esos pensamientos o ideologías o lo tradicional de nuestros padres, sino teníamos que innovarlo o transformar esa parte. Para erradicar la anarquía
tenía que haber una educación. Para este personaje era importante, pero en sí, ¿qué trasfondo hay? ¿Qué hizo por la educación Barreda? Bueno, propuso y desarrolló un conjunto pedagógico en la que se dio a conocer en la reforma de 1867, y él fue un personaje importante para la educación. Todo esto siempre con la corriente de Comte. Espero haya sido explícito el video y que haya sido interesante este personaje. Les invitamos a seguir. Muchas gracias, Isa. Regresamos contigo. Muy interesante, ¿no? Lo que nos compartió nuestra compañera Leida. Vamos ahora con la compañera Mirna, que nos contará sobre el estilo, vida y vida política de Justo Sierra, quien fue uno de los más grandes educadores de México y promotor de la educación pública. Adelante, compañera. Ahora hablaremos de otro personaje importante, que fue llamado Maestro de América. ¿Y saben quién es? Así es, exactamente Justo Sierra. Justo Sierra fue escritor, historiador, periodista, poeta y político mexicano. Él nació en Campeche, Yucatán, el 26 de enero de 1848. Fue hijo de don Justo Sierra y doña Concepción Méndez. Su padre fue teólogo, filólogo, jurista, historiador, político, también reconocido como padre de la novela histórica de México. Su padre murió el 15 de enero de 1861. Justo Sierra concluyó la educación básica, después estudió letras y derecho. En 1874, del 6 de agosto, contrae nupcias, el cual tuvo varios hijos. Sostuvo que las empresas y los grandes favorecidos en la fortuna en aquel tiempo deberían promover capacitación y educación, que tenían la obligación de financiar centros de investigación, enseñanza, cultura y bellas artes. Publicó algunos poemas como el periódico El Globo, en el que participó también en el consejo de redacción. Publicó sus primeros ensayos literarios a partir de 1868 y poco después entró en la vida pública. Al igual, Justo Sierra sustenta que una forma de capitalización es la educación, es convertirlos en capitales intelectuales inertes en las manos muertas de ignorancia en capitales activos y productores. En el proceso educativo, en la visión del maestro Sierra, es total, inicia con la primaria y termina en la universidad. Implicó una independencia con las características positivas de ser nacional, gratuita, laica, universal y obligatoria. Justo Sierra dijo: es la educación la que genera mejores condiciones de justicia. Educar evita la necesidad de castigar. Qué buenos datos nos compartió la compañera Mirna. Con esto podemos concluir entonces que Gavino Barreda creó un plan de estudios para la preparatoria de 5 años que está basada en la filosofía positivista y asumió el lema Amor, Orden y Progreso a fin de incorporar a los estudiantes a la doctrina de la Ilustración. En cambio, Justo Sierra reformó la escuela normal para la preparación de los profesores de enseñanza elemental y primaria y se interesó por la creación y autonomía de los jardines de niños en 1904 y la educación primaria oficial. Y todo esto que fuera laica, gratuita para todo el pueblo mexicano. Podemos decir entonces que Gavino Barreda y Justo Sierra fueron unos personajes muy importantes para la educación. Y pues esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias